Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio de difusión del trabajo y los saberes de todas aquellas personas que forman el presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy nos encontramos con la chef Monse Calderón. Ella es chef pastelera. Hola, Monse. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy contentos de tenerte aquí. Gracias por invitarme. No, a ti, muchas gracias. Y a ver, quisiera empezar por preguntarte ¿por qué elegiste o por qué un joven elige estudiar gastronomía? Bueno, pues realmente para mí, digamos que no fue una elección inicial como decir, desde que nací quiero ser chef. Sí. ¿No? Es algo que disfrutaba hacer mucho con mi mamá, con mi abuelita, más con mi abuelita porque es la que le gusta cocinar. Pues me fui involucrando mucho como en la parte de pues ayudar en casa y posterior como que pues cuando fui creciendo empecé a desarrollar como mi inquietud porque iba a estudiar y primero tenía la parte de turismo. Me gustaba como la parte de conocer lugares, países, etc. Posterior como que encontré esta vertiente y fue ahí cuando dije, me gusta cocinar, lo disfruto. Veía programas de cocina en casa y pues trataba de reproducir ciertas cosas. Entonces creo que de ahí empezó a nacer como mi pequeña pasión por desarrollarme en ese ámbito, ¿no? Sí, y tú estudiaste en el claustro de Sor Juana primero, ¿no? Y después en la Universidad Serge Pontoise en París, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar en París? Bueno, pues para mí era como algo inesperado, ¿no? Era algo que siempre soñaba. Pues anteriormente yo quería probar con pues estudiar una beca, ¿no? Desgraciadamente no lo logré, entonces posterior se abrió esta oportunidad y cuando fui elegida para irme a París, pues para mí era como pues un gran logro. Pues descubrí ahí como todo lo que a lo mejor creía que si era cierto realmente o no, o sea, para mí era como encontrar si verdaderamente eso era lo que más me apasionaba. Pues conocí mucha gente que nos generó mucho más esa pasión y cuando llegué allá pues estaba súper deslumbrada en el sentido de que pues era cierto la forma de trabajar, ¿no? Como se veía a lo mejor en las películas. Eso a mí me generó pues esa satisfacción de decir, es lo que quiero y es lo que quiero perseguir. Y bueno, también trabajaste después en Francia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo es la experiencia laboral de un latino en Europa? Pues te vas a encontrar diferentes formas de pensar y de trabajar. Pues te encuentras con una cultura muy amplia, ¿no? Te encuentras con diferentes nacionalidades, entonces es un poco complejo porque pues tienes que aprender a adaptarte a la cultura de cada persona y tienes que aprender a respetar también hábitos, costumbres, todo, sin caer como en algo que pueda generar un conflicto, ¿no? En Francia, pues la gente, los chefs son muy estrictos, ¿no? Tienen una forma de trabajar muy perfeccionista y creo yo que, pues, en cierto punto a mí me gusta eso porque te genera como el ser un poco más detallista y no dejar como a la ligera ciertas cosas, ¿no? Te enseñan a terminar pues las cosas y pues creo que eso a mí me ayudó muchísimo porque me generó con una cultura más de disciplina, rigor en este ámbito y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, te puedes encontrar diferentes cosas dentro del camino, ¿no? Tanto buenas como malas, pero creo que pues es parte de la experiencia. Sí, a ver, platícame, ahora leyendo tu biografía veía dos cosas que me interesaron mucho en las que te especializaste o aprendiste allá. Platícame esto de la confección de las frutas.
Bueno, pues yo cuando llegué a París, pues realmente no sabía hacer pastelería. Te puedo decir que siempre me dediqué como a la parte de lo salado. Pues yo negaba así, decía, no, pastelería, no, porque tenía un concepto muy diferente de lo que era. Pues digamos que creía que eran pasteles enormes y con unas cremas muy feas, como a lo mejor pues yo era lo básico que conocía. Posterior, cuando llego a París y me enfrento como pues a ciertos desafíos de estar en la pastelería, para entrar a mi stage, ¿no? Y trabajar ahí en el hotel, pues empiezo a buscar como qué me gustaría y encuentro a un chef pastelero que ahorita es súper famoso, ¿no? Se llama Cédric Grolet. Él pues fue para mí como un parteaguas porque vi todo su trabajo y dije, wow, ¿no? Quiero aprender a hacer lo que él hace, yo quiero aprender de él. Entonces intenté entrar dentro de ese hotel, ¿no? En el Maurice. Y después, cuando entré ahí, la confección de frutas, pues es completamente un estilo propio del chef, en donde pues todo lo hace a base de cremas, ¿no? Mete como ciertos productos al interior de las frutas para que pues obviamente le des como ese detalle de que cuando lo partes sea como una fruta. Y pues lo padre de eso es que él las talla y las decora a manera de que pues parece una fruta real, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando tú lo partes, pues te encuentras la sorpresa de que es un pastel o un postre. Sí. Entonces, eso la verdad a mí me impactó mucho, o sea, a mí eso me generó mucha impresión. Y eso fue lo que me ayudó a mí a decidir que a lo mejor pues yo quería especializarme en algo diferente. Y entonces fue ahí cuando empecé como a encontrar esa pequeña pasión por la pastelería. Y bueno, creo que se volvió mi especialidad. Sí, también lo de las masas base y más laudadas, ¿no? Sí, pues creo que es parte de todo el tronco que pues conlleva la pastelería. Es un poco complejo porque en Francia, pues sí, hay gente que se especializa en cada cosa, ¿no? Eres maestro panadero, chocolatero, heladero. Pero, bueno, creo que yo aprendí un poco de todo y eso me ha ayudado con la experiencia a ir sacando como recetas propias o sabores propios, técnicas. Sí, a lo mejor basándome en lo que he aprendido de muchos chefs, pero pues eso me ha dado muchísimo más, como hacer un poquito más técnica. Bueno, tú también eres docente. ¿Cómo percibes los anhelos y las proyecciones de los jóvenes que se involucran en la gastronomía? Pues, como todos, creo que entran con esa chispa del glamour gastronómico, ¿no? En el sentido en que creen que, pues, como los chefs que conocemos, ¿no? Que ya posan en las revistas. Exacto. Y que sí, la televisión. Están en la televisión y que todo el mundo es muy lujoso, ¿no? Sí lo es, pero pues detrás de eso, para llegar a eso, es un trayecto muy enorme, ¿no? Sí. Entonces, creo que pues como cualquier estudiante, pues esa ilusión, qué bueno que la tengan, porque es parte de lo que pues te motiva para perseguir, ¿no? Y pues obviamente, como siempre cuando yo daba clases era nunca mentirles, ¿no? Que entiendan la realidad también, porque a final de cuentas, conforme vayan teniendo experiencias van a ir entendiendo si es su camino o no, si es lo que buscan o no. Entonces, eso es lo complejo. Y bueno, ¿tú cómo integras las técnicas de la pastelería francesa con las técnicas de la pastelería mexicana y las técnicas base con las de vanguardia? Bueno, pues al menos ahorita en mi negocio, porque yo tengo un negocio, trato de pues integrar técnicas francesas, o sea, creo que es la base de la gastronomía, ¿no? Pues técnicas mexicanas como tal, no uso como que el molinillo y no, pero puedo usar, o sea, te puedo comentar que uso ciertos productos que son de las regiones, ¿no? De México,
y que a final de cuentas es enaltecer esos lugares o esos sabores, ¿no? Más que pues desarrollar como algo igual francés, trato como de hacer ese mix, ¿no? Y pues prácticamente trato de sacar cosas propias, ¿no? Basándome en cosas que pues también a la gente le gusta. Es un poco complejo entrar en la vanguardia porque también no toda la gente lo acepta. Pues me ha ¿Y por qué? Pues porque están acostumbrados, ¿no? A comer que el flan o el pastel de 3 leches, ¿no? Y cuando tú llegas y le dices, no sé, una tarta, por ejemplo, yo tengo una tarta de toronja con fresas, la gente dice, ¿de toronja? ¿No? Y a lo mejor no puede ser algo tan innovador, sino simplemente que no están acostumbrados a consumir la toronja en un postre, ¿no? Sí. Entonces, eso, pues, es un poco complicado porque la gente a veces, digamos que tenemos que educar o educarnos o tener esa apertura a consumir a experimentar nuevos sabores. Sí. Y bueno, a ver, otra cosa que para mí es muy importante, ¿a qué obstáculos como mujer te has tenido que enfrentar en este campo? Uy, bueno, creo que para las mujeres en la cocina es un ámbito muy peleado. O sea, yo te puedo decir que aunque a lo mejor en años atrás pues las mujeres eran las únicas que podían pisar una cocina, actualmente es como el hombre es el protagonista, ¿no? Y pues a mí, ¿qué me ha costado? Pues, o sea, no puedo decir, pues mucho machismo, ¿no? O sea, pues siempre hacen de menos o creen que porque eres como chiquita o delgadita te vas a caer o ciertas cosas. Sí. Entonces, pues creo que pues lo tomo normal porque a final de cuentas es una cuestión cultural también que, que yo creo que viven todas las mujeres, no solamente en mi ámbito. Y pues simplemente seguir adelante, ¿no? O sea, no dejarme caer por lo que digan o lo que hagan. A final de cuentas, pues yo he demostrado también, ¿no? Y creo que actualmente muchas mujeres han logrado muchas cosas y eso pues ha generado mucho más inspiración para otras, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, ¿nos puedes platicar de algunas, de tus creaciones, las que más te gustan, las que... Bueno, ¿qué más me gusta? Pues en mi pastelería tengo, por ejemplo, bueno, a mí me encantan las tartas. De hecho, prácticamente es como la base del lugar. Porque las tartas, pues se me hace un postre. Porque son riquísimas. Se me hace un postre como que le puedes dar mucha versatilidad, ¿no? A mí me gusta que sean frescos, no me gustan los postres muy dulces. De hecho, todo lo que hago trato de hacerlo muy equilibrado en azúcar. No hago cosas con sustitutos porque también eso es, creo, una cultura que debe de dominarse muy bien y no mentirle al cliente, ¿no? Porque muchas veces creen que porque ya le pusiste un sustituto o algo ya no tiene azúcar. Ya no tiene azúcar, ¿no? Entonces, pues trato de hacer principalmente mis postres a bases de frutas frescas y de temporada. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues prácticamente como que de una tarta puedes como que demostrar que puedes hacer diferentes formas. También combino ciertas cosas como pues técnicas francesas, ¿no? Tengo bases clásicas y de ahí pues lo voy a dando como el pequeño giro actual que le gusta a la gente. Sí, ¿y tú cuál crees que es el papel de la sensibilidad, digamos, artística en tu trabajo? Pues creo que la sensibilidad artística es los sabores, equilibrarlos. Creo que es muy difícil también pues encontrar que a mucha gente le guste, ¿no? Es encontrar que no sea ni muy dulce, ni muy insípido, ni muy ácido, o sea, equilibrar todo en boca. Creo que eso es lo que se vuelve más difícil, sin abusar de estos elementos como industriales, ¿no? Exacto. Que generen a lo mejor
pues en lugar de subirle, no sé, al mango el sabor natural, si en esta temporada no llegó con buen sabor, pues mucha gente ocupa las esencias, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me gusta eso, o sea, pues prefiero decir, ok, ya se acabó la temporada del mango, hasta ahí la corto y empiezo otra con cosa. otra. Sí. Bueno, ¿y tú cómo visualizas el porvenir de la pastelería o digamos más bien del mundo de los postres en general en México? Pues actualmente está evolucionando, te puedo decir que sí está un poco retrasado, todavía nos falta mucho en México esa evolución. Te puedo decir, por ejemplo, lo que yo aprendí en Francia de las frutas ya es viejo para ellos, ya es así como, ¿no? O sea, ya no es algo de innovación, pero al final de cuentas, pues creo que lo que falta es gente que se especialice en ciertas cosas, ¿no? Y que se discipline. Desgraciadamente, a lo mejor en la manera en cómo se manejan también los restaurantes o los hoteles, por las posiciones, porque son muy pequeños o muy grandes, no hay como tal como una apreciación. Y por lo tanto obliga a que nosotros como cocineros o como chefs, pues no se especialicen tanto, ¿no? Porque obviamente prefieren trabajar en lo que es más demandado que en lo que a lo mejor pues no lo es. Sí. Entonces, pues justamente nos falta mucho, o sea, yo puedo decir que es un ámbito que se puede explotar mucho. Yo, por ejemplo, de lo que aprendí en Francia es que la gente desde muy pequeño empieza a especializarse, ¿no? O sea, si va a ser maestro confitero, se vuelve maestro confitero desde los 15, empieza y toda su vida, ¿no? Sí, entonces, y se vuelven maestros, ¿no? Pero aquí no lo hay, aquí pues aprendes de todo un poco porque te obliga justamente el mercado laboral, digamos, ¿no? Exacto, porque te exigen que sepas un poquito de todo para que puedas entrar también en los medios. Sí, pero bueno, es decir, ¿hay algo que podríamos llamar una tradición mexicana en cuanto a los postres y que se encuentra en evolución, pues? Sí, pues tenemos muchos postres muy buenos, digo, por ejemplo, incluso los dulces mexicanos es algo que si realmente los explotamos bien los podemos llevar a una evolución y convertirlos en postre, ¿no? Eso es algo que, o sea, tú puedes usar, por ejemplo, no sé, un mazapán y convertirlo en una tarta de mazapán, ¿no? Y eso lo puedes generar en una evolución, ¿no? Que creo que eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tomar a lo mejor algo tradicional y llevarlo a esa evolución. Y bueno, platícame de tu proyecto en Baja California, Jacaranda, by Monse, ¿no? A ver, más o menos me estabas platicando un poco la historia, ¿no? En la pandemia, Pues, digamos que Jacaranda surgió, pues sí, de la pandemia, en cierto sentido. El nombre ya lo traía como antes, ¿no? Ya lo había pensado, porque para mí Jacaranda tiene un significado grande, pues está relacionado con mi familia, porque justamente en donde antes yo vivía con mis papás, pues estaba lleno de jacarandas, e incluso la calle se llama Jacaranda. Y pues en la Ciudad de México es un árbol que es pues ya casi emblemático. Sí, muy icónico, ¿no? De la muy ciudad. Icónico. Sí. Entonces, para mí tiene ese significado y creo yo que cuando decidí abrirlo, ¿no? Cuando empezó en la pandemia, pues fue en cierto punto sí por necesidad, pero pues también fue como el arrojarse, ¿no? De decir, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a hacerlo y poco a poco hacerlo crecer? Sí, ¿y cómo ha marchado hasta ahora? Muy bien, la verdad es que pues Baja California es un lugar que tiene como mucha, ahorita a lo mejor mucho boom, pero puedo decir que también tiene mucha apertura a la parte gastronómica. Pues creo yo que a la gente le gusta conocer, ¿no? Reconocer. Y pues hemos tenido muy buenos comentarios, la gente dice lo mejor de la pastelería que he probado aquí,
¿no? He tenido gente extranjera que luego llega y dice, no sé, es como un pequeño París en Baja California. Entonces, ese tipo de comentarios, pues, obviamente generan ese orgullo, esa felicidad. Sí, claro. Porque, pues, habla de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Exactamente. ¿Y hay algún otro plan a futuro? Sí, tenemos un proyecto a futuro. Todavía no lo voy a divulgar. Ajá. Es algo que estamos trabajando, pero es justamente de la misma línea de Jacaranda. Y pues lo que queremos es, pues, enaltecer más, ¿no? Meter a lo mejor un poquito más el concepto, pues donde la gente a lo mejor, ahorita es más como un punto de venta, ¿no? Y una boutique pequeña, y pues posterior me gustaría que se convierta como en un restaurante, en una cafetería o algo que donde la gente pues pueda tener como todo el servicio, ¿no? Toda ese ritual de cuando llegas a un lugar, comes, disfrutas, la pasas bien, etcétera. Ok, pues muchísimas gracias, Monse, por haber estado con nosotros. Todo el éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más